Buenas noches, vecinos, vecinas, gracias por sintonizar Lo Personal es Político. Esta semana vamos a conversar con Paula Retamal, ¿sí? Viaja desde Talca para conversar con nosotros. Queremos conocer parte de su historia, la vida personal que hay detrás de esta concejala. Estamos muy contentos también por darle respuesta a ustedes, nuestros queridos abonados y abonadas, que a través de la señal Multicom ustedes siguen cada uno de los programas que se emite a las 22 horas en horario prime. ¿Qué les parece si a continuación conocemos más sobre Paula Retamal? Concejala, bienvenida a Lo Personal es Político. Le agradecemos muchísimo que haya viajado desde Talca, porque también tenemos allá la señal de Multicom y varios de los vecinos, nuestros queridos abonados y abonadas, decían, pero ¿cómo Talca? Necesitamos también conocer parte de la historia de quienes detentan un poder político a través de la votación popular. Así que le agradecemos que haya viajado para estar esta noche con nosotros aquí en el programa. Y como es parte de la dinámica de lo que hacemos, conversar sobre la vida personal, partamos primero por dónde nació. Sí, agradecer primero porque creo que es un espacio que no se da mucho en la política, que es como conocer la parte privada de quienes estamos en la puesta pública. Yo nací en Talca, en el hospital de Talca, obviamente se queda en un punto en específico de la comuna, pero me crié en el sector norte de la comuna. ¿Y ese sector norte, cómo lo recuerda? ¿Hay momentos memorables que podría comentarnos esta noche? Sí, yo tengo la dicha de haberme criado, bueno, en la casa de mi abuela, que es parte del casco histórico de la comuna. De hecho, en la esquina de mi casa está una réplica del cañón de la batalla de Cancha Rayada, y es un casco histórico. Yo nací como en este Talca de a pie de hace algunos años atrás, en donde yo me iba al colegio a pie, estudié en la escuela Juan Luis Sanfuente, que queda a 5 o 6 cuadras de la casa de mi abuela. Luego ya más grande estudié en el Liceo Amelia Curvi y también en el Darío Salas, que son, uno hacía la vida transitada caminando, como se dice. ¿Y la familia hacía recuerdo de cómo se vivía en esa época? Porque como pequeña quizás tenía una cierta mirada del mundo, pero ellos ya en una vida adulta, ¿qué es lo que manifestaban al respecto? Sí, mira, la verdad me crió mi abuela, ella cumplió el rol de educarme en la vida, ni mi papá ni mi papá me acompañaron en eso, pero estaba ella y ella es una persona una mujer muy empoderada, a la cual admiro mucho porque siempre me crió como con esa forma de ver muy adelantada, creo yo, para la época. Como las mujeres no dependemos de los hombres, las mujeres podemos tener un horizonte y un futuro al cual aspirar. Yo recuerdo la casa, hay como una doble historia, creo que en la casa de mi abuela, de alguna manera, porque está la casa antes del terremoto y después del terremoto. Yo viví, por eso, en el casco histórico de Talca, por ende mi casa se cayó para el terremoto. Yo estaba embarazada de mi primera hija, Antonella, tenía 15, casi 16 años, se nos cayó la casa y esa casa era muy grande, era con murallas muy gruesas, de adobe, con las piezas por los pasillos, como se utilizaban las casas antiguamente, esta especie como de rancho, por definirlo hablando de infraestructura, y luego la casa después del terremoto, que bueno, en primera instancia con mediaguas, como con materiales que nosotros mismos rescatamos de la misma destrucción, claro, y levantamos como un tiempo provisorio, que no fue tampoco, fueron alrededor de 3 o 4 años. Y luego ya la casa original, o sea, nueva, que es la que hoy día habita mi abuela, de la cual yo ya no vivo como hace 7 años más o menos, 7, 8 años, me fui como a los 22, 23. Entonces tengo distintas etapas en esa casa como recuerdo. ¿Y la época de la niñez solamente fue con presencia de la abuela? Viví un par de años con mi mamá, viví un par de años, arrendamos en un par de casas de la comuna, viví alrededor de 3 o 4 años, igual no es una etapa muy de buenos recuerdos que tengo de mi vida, porque
Mi mamá era un poco negligente en ese sentido y por eso siempre mi abuela de alguna manera estuvo a la vanguardia con mi crianza, porque había una negligencia parental. A mi papá lo he visto solo una vez en la vida, así que como que no cumplo con esa red desde la niñez. Sí, tenemos algo parecido. Tenemos una imagen suya en el campo. ¿Hay un momento en el cual pudiera ser como... ¿Esa es parte del campo también? Sí, mira, ¿Con los primos? Esa imagen es con mi primo, el Vitoco y el Diego, a quien aprovecho de decirles que los quiero mucho porque particularmente en esa etapa de mi vida yo me fui a vivir con mi madrina, que es mi tía, la hermana de mi mamá, pero es la hermana mayor como del núcleo de los hermanos. Y me fui a vivir con ellos y ahí estamos en Vilche, de vacaciones en el Salto El León, que es un camping que existe Vilche arriba. Y de alguna manera para mí representa un poco lo que en ese momento buscaba, que era como la familia, y los chiquillos igual en algún momento cumplieron un rol de hermano. Somos muy cercanos hoy día, son mis primos, pero tenemos también esta como relación más profunda a propósito de haber vivido 1 o 2 años juntos cuando estábamos chicos. ¿Y qué diferencia de edad tienen con Diego y el Vitoco? Diego tiene 21 y el Vitoco debe tener 26, porque nos llevamos como por 5 años, con el más chico que es el Diego con un par de años menos. Existe otra prima de esa familia, sí, que es la Rocío, pero no tengo estos recuerdos de chiquitita porque todavía no había nacido, tiene la misma edad de mi hija. ¿Y Paula era la líder del grupito? La verdad es que no, yo creo que, pero solo tiene que ver también con los contextos en los que uno se desarrolla. Yo tengo igual una infancia que es compleja a propósito de la negligencia de mi mamá, y yo creo que eso lo enfoqué más pequeña como en el enojo, en portarme mal, era como la desordenada del grupo, siempre rupturista sí, un poco en las reglas, pero no sé si tenía un liderazgo en torno a lo positivo. Creo que estaba más enfocado a propósito de la rabia, del rencor y de distintas emociones que una experimenta a propósito de lo que vive, estaban un poquito más enfocadas como en otras áreas, como en romper las reglas, en desobedecer. No sé si era un liderazgo que convocara en términos positivos. O sea, para terminarse la comida quizás no tanto. No, yo tengo recuerdos, crianzas más ortodoxas, sí, tardes enteras sentada en el comedor para que me comiera la comida, un poco porfiada. Bueno, tenemos otra imagen donde está más pequeña, quizás de 3, 4 años, montada en un caballo, en un sector más de campo. Parece que está asistida de alguien, ¿cierto? Por edad, sí, quizás está un poco peligroso subirse sola en el caballo. Muy probablemente debo haber estado asistida de alguien, pero la verdad es que no recuerdo tanto de esa foto. A propósito de que acá en el programa me pidieron material, me puse a buscar y encontré esta foto de pequeña. No tengo muchas porque además en la época yo vengo de una familia de escasos recursos, entonces en esa época tener cámara igual era un privilegio y hay obviamente ciertas etapas que no contemplo en el recuerdo de la fotografía, pero creo yo que ahí estoy en un campo que tenía una tía que vive en San Clemente, y debo haber estado con mi familia, pero la verdad es que esa etapa de mi vida no tengo el recuerdo de la totalidad de donde estoy, pero sí por la dinámica familiar debo estar en el campo de una tía que actualmente vive en San Clemente, y entiendo que ese era un campo que ya tenía un poquito más a la cordillera San Clemente. Pero entonces Talca, San Clemente, bien cercano y bien en el centro de la región del Maule. Sí, pues sí, o sea, es que los talquinos, naturalmente vacacionar implica de San Clemente hacia arriba porque tienes micro, es accesible. O sea, yo tengo muchos recuerdos, chicas, de haber tomado la micro en la mañana en el terminal de buses a Vilche, haberme ido al Puente de las Tortillas y volver en la misma tarde incluso. Y ya más grande tengo estos recuerdos en el Salto del León porque había capacidad para poder pagar un camping, pero toda mi vida, todos mis recuerdos de vacaciones están entre Constitución y la cordillera. Es bueno saberlo, ¿no? Que aparte de los completos mojados, existe también una cultura de visitar, de conocer, sí, y de sentir identidad local. Pero tengo raíces linarenses. Toda mi familia, por parte de mi abuelo paterno, son de Linares. De hecho, bueno, Retamal es un apellido muy común acá en esta comuna, y como te digo, mi bisabuelo se llamaba Juan Retamal. No cultivé una relación muy profunda con él, pero claro, tengo raíces también linarenses, así que de la región somos, pero soy talquina. Bien. Y en este caminar, mencionaba también que estuvo en algunos colegios de Talca. ¿El proceso educativo cómo lo vivió?
Sí, un poco alternativo igual. Yo en la básica estudié en la Escuela Juan Luis Sanfuente, que en esos años uno era más conocida, quienes somos talquinos de toda la vida, la Escuela 5, que queda atrás del Liceo Batemolina, por la 6 Oriente con, eso ya viene 5 o 6 Norte más o menos, es una parte bien céntrica de la comuna, al ladito de la Alameda. Y luego, cuando me fui a vivir, en esa foto que aparezco con mis primos, en ese entonces, cuando me fui a vivir con mi tía, me cambié al colegio Darío Salas, que antiguamente estaba del Liceo Amelia Curvis en la esquina, en la 4 Oriente, entre 1 y 2 Norte, que era un colegio particular subvencionado, y terminé octavo. No, miento, me fui, en séptimo me echaron, y me portaba pésimo, y me fui un año a la Escuela de la Florida, pero no, menos de un año, de haber estado un par de meses, y la verdad es que, claro, yo estaba acostumbrada al Darío Salas, que era un colegio muy chiquitito, que no era particular subvencionado, era público, entonces eran muchos alumnos, y no me gustó mucho la dinámica, y volví después, me acuerdo, de terminar octavo en el Darío Salas, con el inspector Matamala, me acuerdo, en esos años, que fue mi apoderado, como condicionamiento a volver, porque me portaba medio mal. Y eso fue mi enseñanza básica, y la enseñanza media estudié en 2 liceos, que, bueno, en más de 2, pero como en lo tradicional, estudié en el Liceo Amelia Curvis, pero justo ese año hubieron movilizaciones, estaba como en el auge del movimiento estudiantil, y yo deserté escolarmente, que son conductas asociadas a vivencias de infancia. Luego retomé y me fui a estudiar a San Javier al año siguiente en el Liceo Manuel Montt, y ahí volví a desertar porque quedé embarazada de mi primera hija a los 15 años. Y claro, no era opción para mí tomar como la educación tradicional. Tengo a mi hija y luego me voy a estudiar de noche. Primero en el Liceo Pablo Neruda, que saqué 2x1, y luego, que fue de día, porque bueno, igual mi hija estaba más pequeña y todo. Y bueno, terminé mi enseñanza media en el Liceo Victoria de noche, trabajando y estudiando, porque ya era mamá. Y bueno, el papá de mi primera hija, el papá biológico ausente, entonces tenía que tomar de alguna... Ahí como que me enfrenté a la vida adulta a los 15, 16 años. Qué gran desafío y qué bueno que lo haya tomado. Tenemos una imagen suya, al parecer tenía 14 años y al parecer está en el Liceo San Javier. Exacto, ¿sí? Estoy en el Liceo Manuel Montt. En ese liceo tengo muy bonitos recuerdos, porque creo que fue la etapa del despertar del autoconocimiento, de la belleza, esto de maquillarte. Creo que fue mi última etapa de adolescencia, de niñez, porque fue previo. De hecho, en ese año yo quedé embarazada de mi segunda hija. Y ahí me estoy sacando fotos. De hecho, bueno, hay otra foto que no quise mandarla, que salgo con el rey. Nosotros éramos candidatos a reyes de nuestra alianza, no ganamos, sí, pero sacamos segundo lugar. Y esas eran parte de las fotos que hicimos para la presentación de las candidaturas, me acuerdo. Qué tremenda experiencia, porque es un tipo de liderazgo también. Por supuesto. El participar de estas actividades. ¿Qué otros momentos tiene que recuerda con cariño y que han sido memorables en una vida adulta cuando hace recuerdo de aquello? Como te digo, para mí esa etapa, esa foto refleja como un antes y como el antes, creo yo, de ser niña, de vivir como esa etapa de las alianzas, del colegio, que tu única preocupación era ser adolescente, y después en adelante no tengo muchas en esa área porque me tocó la vida adulta. Ya para mí fue trabajar en el día, estudiar en la noche, ser mamá, y restarme un poco como de esos recuerdos más tradicionales de la adolescencia y la juventud. Ese retorno a Talca, en ese proceso de maternidad, ¿cómo recuerda su primer embarazo? Yo creo que muy inconsciente, porque era muy niña. Era una niña creando otra niña en el estómago, y en el vientre, mejor dicho. Pero fue igual, ahora uno mira en retrospectiva y creo que lo único que tengo que agradecerle a mi abuela, que para mí siempre fue una luz en el camino, y lo digo con harta emoción, con harto cariño, porque creo que si no hubiese sido por ella, nada de lo que yo soy hoy día podría ser. Y mi abuela siempre estuvo ahí, a pesar de que, bueno, el papá biológico de mi hija mayor, medio fiasco, tuvimos problemas durante la relación, de hecho, pololeamos muy poco. Entonces, sola por un lado, creo, es muy distinto a mi segundo embarazo. Creo que muy sola en términos de conocer como el proceso amoroso de lo que es vivir un embarazo, sino más bien en esos años con culpa, mamá a los 15, bastante mal mirado también, mamá soltera además, porque el papá de la Antonella ausente totalmente.
Pero también orgullosa de mí. O sea, tenía 15 años y me acuerdo que en una conversación, a 2 meses que naciera la Antonella, mi abuela me dijo: Paula, tú puedes seguir estudiando, yo me hago cargo de tu estudio y de lo que significa económicamente la Antonella. Y yo le dije que no, que prefería estudiar de noche y trabajar, porque yo creía que de alguna manera tenía que hacerme responsable de este condoro que le llaman, pero que igual terminó siendo una de las cosas más bonitas de mi vida, que es mi hija mayor. Hablemos sobre eso, porque bien dice usted que ha cambiado la cultura y que en ese proceso quizás no había tampoco un Estado presente, un Estado que pudiera entregar un marco legal de apoyo, sobre todo para la niñez. Y si no hubiese estado ese apoyo de la abuela, ¿en qué medida el Estado en ese momento prestaba apoyo? Ninguna. Yo me acuerdo que grande, o sea, por ejemplo, yo hoy día veo la ley de pensión de alimentos en donde tú, a través del Estado, de una ley, tú puedes obligar a los papás al menos a que te paguen pensión. Y también lo que construimos culturalmente, porque yo me acuerdo que muchas veces me dije a mí misma: oye, pero ¿por qué yo voy a ir y voy a demandar a este tipo y voy a como pedirle plata? Y esta como especie de autonomía o referencia de autonomía que tenía de mi abuela, de alguna manera igual mantiene el patriarcado, porque le deja la libertad al otro de simplemente no criar, simplemente no hacerse cargo. Y yo estuve 2 veces intentando hacer el proceso, pero hay una brecha. Una cosa es cuando a ti te reconocen en el registro civil y tú demandas por pensión de alimentos, y es muy distinto cuando tú no estás reconocida. Mi hija mayor no está reconocida por su padre biológico, entonces yo tenía que hacer un trámite primero de filiación, es decir, que el papá se haga un ADN para reconocer de alguna manera la paternidad. Pero yo llegaba, por ejemplo, a la Corporación de Asistencia Judicial y lo que me decían era que yo tenía que entregar el domicilio de la persona, y por supuesto que lo que hacen los papás negligentes y ausentes es ocultar su domicilio. Entonces siempre fue muy complejo y de alguna manera lo que termina pasando es que quienes asumimos la maternidad solas nos llevamos esa gran carga también de aquello, y cuando no nos la llevamos nosotros, que muchas veces es mi caso, para trabajar y estudiar, se lo lleva otra mujer, que era mi abuela. Cuando no estaba cuidando yo, estaba cuidando mi abuela, pero no estaba la paternidad presente. Y en ese proceso de madre y además estudios, ¿cómo fue ese desafío? Fue duro, pero creo que yo de alguna manera siempre he sido una mujer que tiene un autoconcepto valorable de sí misma, como me he puesto metas y las he cumplido, con harto esfuerzo, con errores y aciertos. Me acuerdo que mi primer año de universidad fue de harto carrete, mi abuela me retaba harto porque de alguna manera también buscaba vivir lo que debería haber vivido a mi edad y no lo tenía por asumir una adultez siendo mamá. Pero de harto sacrificio. O sea, yo cuando hoy día hay gente que me dice: no, pero tú eres concejala, sí, le digo yo, pero eso requirió de voluntariado, de hacer cosas sin recibir remuneración, de estudiar hasta tarde, de dejar cosas para ganar otras, pero igual con mucha satisfacción. Sí, yo creo que hay un dicho que dice que lo comido y lo bailado no lo quita nadie, pero en ese comido y bailado siempre hay cosas buenas y malas. Somos HB Rutas, traslado privado de pasajeros. Nuestra flota es versátil, lo que nos permite adaptarnos a tus requerimientos, llevándote de norte a sur y de mar a cordillera para que viajes tu mejor aventura, porque trasladarte es nuestra pasión. Cotiza tu viaje con nosotros. HB Rutas cuenta con conductores altamente capacitados. No esperes más y contáctanos. Siempre que papá o mamá nos hacen fotos, están detrás de la cámara y no salen en ellas. O quizás es muy rápido el momento y no cuidamos los detalles. Así que el resultado no es de la mejor calidad. Siempre será una buena ocasión para hacer una sesión familiar.
Tenemos una foto suya de 20, 21 años en la playa. En ese periodo ya habían pasado un par de años de que Antonella ha crecido. Qué regia edad. Y también hay estudios de por medio. Sí. ¿Qué recuerda de aquello? Ahí estoy en la playa de Pichilemu. Estaba con unos amigos en un fin de semana de carrete. Muy probablemente Antonella estaba con mi abuela en casa. Y nada, esos son los espacios que yo igual siempre me di. Yo traté siempre igual de no dejar, es como esa autonomía de mujer por la mamá, o sea, por ser mamá, mientras obviamente me lo permitía entre medio. Y claro, ahí ya había estudiado mi carrera técnica, me acuerdo. La primera carrera que estudié que fue técnico en trabajo social. O estaba en proceso de estudiarlo por la edad, sí, por la edad había entrado a estudiar. Y nada, y ando carreteando. Y en esa época había un periodo donde la sociedad generaba todavía cierta culpa cuando la madre en su rol de mujer es un poco juzgada. Por supuesto, a mí, más que como en esa etapa de la vida, a mí me tocó harto vivir a propósito de mi primera maternidad, el cuestionamiento incluso si es que mi hija era o no del papá. Entonces como que siempre los cuestionamientos terminan a uno, oye, pero carretear, o sea, como si uno está en la casa hay problemas porque estás en la casa y no buscas desarrollarte, y si buscas desarrollarte también hay una especie de juzgamiento social en donde dicen, bueno, pero ¿por qué no estás criando tan bien? Entonces es complejo como enfrentarse a la realización personal y compatibilizarlo con ser mamá. Y yo creo que para mí fue más complejo aún porque tampoco nunca tuve muchos espacios con mi primera maternidad de desligarme en momentos de la crianza, porque cuando lo hacía mi abuela, igual yo estaba o con la culpa o con esto de pedir permiso para que alguien te la cuide, no como con eso de, oye, mira, yo además de ser yo responsable de esta menor, hay un otro que debiese hacerlo en igualdad de condiciones, pero no estaba eso. Entonces, ¿en qué momento entonces, después de este proceso de primera maternidad, empieza la segunda maternidad? 10 años después. Yo me enfoqué harto en no volver a ser mamá después de la Antonella, a propósito que había sido muy chica, entonces en esos años no existían estos conceptos de depresión postparto, pero yo me imagino que debo haber tenido depresión postparto porque tuve en algún momento rechazo con mi hija porque de alguna manera simbolizaba todo lo que yo estaba perdiendo en mi etapa. Por eso postergué mucho la maternidad hasta que después conocí a Nelson y me enamoré y quedé embarazada. En algún momento lo dudé también, entre medio, sin duda alguna. Y de hecho, a propósito también de que yo en ese momento de mi vida estaba pensando incursionar en la política, que fue a los 24 años casi. Pero ya me había titulado en mi carrera técnica, entonces tampoco era tan malo. Nelson ya había terminado la universidad, estaba estudiando un magíster. También quizá era un buen momento para sentar familia. Y nada, pues llegó el Emiliano en el 2021, si no me equivoco. Sí, 2020 quedé embarazada. ¿En plena pandemia? Sí, en plena pandemia, estallido social. Claro. Fue como el transitando. Yo quedé embarazada en enero del 2020. Nos pasa a todos con el tema del 2020. Sí, es que como que hay unos años que uno se pierde. Del 2020, quedé embarazada en enero del 2020. Me acuerdo que viví toda la maternidad, además una maternidad muy cómoda, creo yo. Fue muy linda para mí porque estábamos todas choclonados en la casa porque no podíamos salir. Me tocó además conocer lo que significa un embarazo acompañada con un otro, que toca la guatita, que tiene expectativas en torno a algo. Me tocó una ecografía acompañada. Una mayor conciencia en la maternidad. Y lo que te decía, creo que conciencia, creo que esa es la palabra, porque me acuerdo que fue la primera vez que grafiqué lo que significaba crear un ser adentro tuyo, con pulmones, con pensamiento, como con eso que uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, si se va a parecer al papá, se va a parecer a ti. Pero que sin duda fui mucho más consciente de lo que significaba ser mamá. Y que salga sanito. ¿Qué decía María Isabel al respecto de la segunda maternidad? María Isabel opina bien poco de mi vida. Solo me hace un par de comentarios de vez en cuando se los pido. Una mujer que es bien reservada y yo creo que de alguna manera fomentó mucho la autonomía en mi vida. Entonces cuando yo quedé embarazada de Emiliano, yo ya no vivía con ella. Me había ido 1 o 2 años antes
Entonces, más que decirme que me cuidara y que esperaba que obviamente el papá se hiciese responsable, me felicitó. Creo que otra etapa de la vida. Otra etapa de la vida. No, ya, la primera estaba muy enojada. Y ya con un empoderamiento, ya en política, y también tenemos una imagen de su viaje a Mendoza. Cuéntenos brevemente de qué se trató, por qué viajó y si ha salido en otras ocasiones. No, esa es la primera y única vez que he salido de Chile. Fui a un encuentro a Mendoza de las Juventudes Peronistas del Partido Justicialista en Argentina. Y ahí estaba en la Plaza de Mendoza, una plaza muy linda. Estaba muy contenta, me acuerdo, porque fue justo el encuentro era un 27 de octubre y yo el 30 estaba de cumpleaños. O sea, mentira, partía para el día del 28 de octubre. Y pasé mi cumpleaños fuera de Chile. Yo lo tomé también como un mensaje de abrirme al mundo. Y también como en lo que me gusta, que es la política, conociendo también otras experiencias de organización política en otros países, y fue una experiencia muy bonita. Sí, y ¿en qué momento, en qué situación Paula Retamal viene a pensar, a reflexionar sobre la política y además participar activamente? Mira, para mí hubo un flashback en el 2017. Yo venía haciendo política, pero de forma como más natural, en el sentido de desde la organización de la sociedad civil. Agrupaciones feministas, agrupaciones de voluntariado para personas en situación de calle, colonias de niños y niñas, etc. Y de una manera muy sectorial. Y me acuerdo que en algún momento en el primero o segundo gobierno de Bachelet, yo diría segundo, se dio el tema del proceso constituyente, esta especie de primer proceso constituyente, en donde uno podía levantar cabildos. Y me acuerdo que yo me quedé con una sensación de mucha frustración en ese entonces, porque yo estudiaba y trabajaba. Entonces, ¿en qué momento levantaba un cabildo? Si en el día estaba trabajando y en la noche llegaba a estudiar. Y luego en el 2017 aparece la candidatura de la Beatriz Sánchez y se declara abiertamente feminista. Y para mí eso fue un flashback. Y también obviamente habían figuras en la política que me despertaban interés o quizás representación de alguna manera, porque ver jóvenes en la política no es muy tradicional. Hasta hace 10 años atrás esto no pasaba, personas como yo o mujeres no estábamos en política, y ver a la Carol Cariola, la Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, Gabriel Boric, de alguna manera despertó en mí la posibilidad siquiera de que los jóvenes participáramos en política. Me acuerdo que se levantaron comandos abiertos de la BEA, y yo hablé con una página que tenía una foto de la BEA porque me salió un día en Facebook y me acuerdo que el afiche decía como: no basta solo con votar, involúcrate. Y yo dije, ya pues, involucrémonos, veamos de qué se trata esto, como esto que está tan lejos de uno, que tiene un lenguaje además tan complejo para la gente común, veamos de qué se trata. Y hablé del movimiento autonomista, que era un movimiento de izquierda en ese entonces. Su principal referente es Gabriel Boric. Y me junté con una tipa y empecé a militar en el movimiento autonomista de forma activa. Bueno, después pasó el proceso de la Beatriz Sánchez, pasó el estallido social, quedé embarazada y dijimos, es el momento. Es el momento. A mí en ese entonces sugirió ser candidata constituyente a propósito de mi liderazgo en materia feminista. Y claro, decidimos ir a concejala porque yo estaba embarazada cuando estaba el proceso de negociación de candidaturas, y yo sacaba el cálculo una vez que empezara el periodo electoral, mi hijo iba a tener 3, 4 meses. Y era imposible desplegarme en un distrito en las condiciones en las que estaba, así que dijimos, bueno, la comuna la conocemos, nací y crié en Talca, creo que acá nos puede ir mejor, es más fácil, por ejemplo, para que mi mamá me lo cuide y yo vaya a terreno, mi compañero, el papá también, así que decidimos ir a concejala, nos postulamos y salimos. ¿Paula Retamal se mantiene en política? Por supuesto, voy a la reelección por mi comuna, creo que he podido crecer en estos años de concejala. No soy la misma candidata que se presentó hace 4 años atrás, creo que era una niña, una joven, no niña, pero era una joven con muchas aspiraciones, con ganas de cambiarlo todo, y creo que hoy día hay una Paula que tiene las mismas ganas de cambiarlo todo, pero tiene las herramientas para hacerlo, o ya conoce de alguna manera la administración pública para ir y buscar esas
soluciones a los problemas de los vecinos y vecinas, pero también con una experiencia ya personal, más madura, etc. Creo que me falta conocer mi comuna, pero además puedo ser un aporte. Le agradecemos, concejala, que haya estado esta noche con nosotros aquí en Lo Personal es Político y, como dice el lema del programa, por haber abierto parte de su vida personal y que los vecinos que siempre están sintonizando la señal de Multicom sepan acerca de su historia. Muchas gracias. Creo que estos espacios son necesarios porque quienes incursionamos en política y en representar tenemos vidas más normales y más cotidianas de lo que la gente cree. Tenemos sentires, tenemos experiencias y yo me siento orgullosa de además tener una experiencia que de alguna manera es común. Mamá a los 15, yo estudié en colegio, o sea, en universidad privada de noche, saqué 2 por 1 y de alguna manera creo que eso representa el populus y que hoy día la gente lo conozca es muy grato para mí. Así que muchas gracias a Lo Personal es Político y a Canal 30 Multicom.